acordar. Ya, porque yo uso Zoom toda la semana, pero nunca grabo, entonces se me olvida. Gracias por hacerme acordar. A ver, el, el último video en realidad se hablan de las técnicas de recogida de datos en diseños cualitativos. Y es un video que es más extenso, más largo que los anteriores, pero yo considero que es bastante concreto, porque se va presentando la entrevista, las formas de observación, ya sea participante o no participante, y las narrativas también. En ese plano, me gustaría preguntar en primer lugar si hay dudas respecto a alguna técnica, alguna de las cosas mencionadas en el video, porque vamos a pasar a una actividad práctica una vez que resolvamos dudas. No, mira, yo no tengo dudas, pero tenía un comentario que hacer respecto de Dale. cuando pasaste en el video el tema de las entrevistas y de los indicadores, ¿no? que uno tiene que tener y la cantidad de preguntas que serían como apropiadas para poder hacer una entrevista. ¿Mm? Era solo agregar un comentario de que la pregunta no se contesta por sí sola, ¿no? En términos de que para que una entrevista, creo yo, funcione, es necesario tener una escucha activa, ¿no? Como para, porque o sea, lo que quiero decir es la pregunta no necesariamente va a llevar a que te dé la respuesta. La persona puede ser que no la comprenda, que se vaya por las ramas, ¿no es cierto? Es como que va a depender un poco del entrevistador, entonces esa actitud como de escucha activa, como para poder ir guiando a que la persona arribe a lo que quiere expresar, me parece importante como tenerlo presente. Eh, Eso, como que me pareció importante destacar eso. Gracias, gracias por el comentario. Sí, de hecho esa es la idea de los indicadores, es que a veces la persona que está entrevistando, a la que se le entrevista, mejor dicho, se va por las ramas y a alguien que entrevista, al entrevistador, le puede parecer súper interesante y se pueden ir por las ramas los dos. Más que nada, por eso se plantea esta tabla de criterios e indicadores para que, por muy atractivo que sea el tema que está planteando la persona a la que está siendo entrevistada, como investigadores o como entrevistadores, no perdamos el foco y no nos vayamos a ese otro tema que puede ser tremendamente interesante, porque no podemos negar eso. A ver, en algunas circunstancias puede ser muy interesante, pero hay que ajustarse a lo que estamos haciendo porque tenemos un tiempo delimitado para aquello. Y la persona a la que vamos a entrevistar o estamos entrevistando también tiene un tiempo muy ajustado y a lo mejor fue difícil conseguir esa entrevista. Y desaprovechar el tiempo en algo que cae fuera del estudio nunca es conveniente. Así que gracias, Andrea. Muy buen comentario. ¿Alguien más quisiera agregar algo? Bien, las técnicas cualitativas para recolección de datos, por lo general, se van diseñando de acuerdo al estudio. Uno puede recoger técnicas que ya se hayan aplicado en estudios anteriores. Uno lo puede hacer y aquello. Que eso se habla de técnicas validadas o instrumentos validados. Pero por lo general se tienden a hacer nuevas técnicas. Si usted quiere hacer un estudio centrado en la musicoterapia y quiere entrevistar docentes, a lo mejor a usted le interesa una cuestión muy particular de la musicoterapia. Por ejemplo, en la musicoterapia en personas que han sufrido violencia doméstica. Y tiene una entrevista que encontró en algún estudio que habla del bullying escolar. Lo más probable es que esa entrevista del bullying escolar no le sirva para hablar de la violencia doméstica, porque no es el mismo tipo de violencia. Entonces, le puede servir de guía, como para tener alguna referencia de cómo elaborar una entrevista, pero en estricto rigor va a tener que crear la suya. Lo mismo que si toma una entrevista que eh, recoge datos sobre la musicoterapia en violencia doméstica, pero está en inglés. Y no es llegar y traducir una técnica, sino que hay que hacer todo un proceso que es largo, que se llama de validación, para que esa traducción
sea científicamente aplicable. Si, si no se realiza ese proceso de traducción y de puesta a prueba para que demostrar que es científicamente aplicable, no necesariamente podemos darla por válida. Entonces, en muchos casos es mejor eh, recurrir a material nuevo. Esa que está en inglés la podemos tomar como referencia, por supuesto, pero tenemos que básicamente decir que nosotros estamos creando algo nuevo, una entrevista nueva que se ajusta a las necesidades de nuestro estudio. Bien, dicho eso, en la teoría fundamentada, ¿qué técnicas ustedes piensan que vendría bien aplicar en un estudio de teoría fundamentada o método comparativo constante? Tenemos la entrevista, la pauta de observación, las narrativas. ¿Qué técnicas ustedes ven viables para un estudio de teoría fundamental o método comparativo constante? O sea, a mí se me ocurre que lo primero, como que siento que en toda investigación, no sé tanto de cualitativa, no puedo estar equivocada, son las pautas de observación del fenómeno. ¿Ya? Ya, ¿y por qué la pauta de observación sería útil en un estudio de método comparativo constante o teoría fundamental? Claro, es que ahí es donde no sé si sé tan bien o tengo tan claro que la definición de la teoría comparativa, digamos, no tal como tú la estás diciendo, entonces puedo cometer un error, pero eh, eh, porque una observación te permite registrar el fenómeno, ¿no? Con sus cualidades respecto del contexto, cómo se da, y supongo que eso te permite hacer comparaciones entre cómo se manifiestan los fenómenos en distintos contextos, dependiendo de lo que uno quiere investigar. Ya, en el fondo tú lo que estás planteando es que al observar tú puedes describir e interpretar lo que observas. Claro, o sea, describir, claro, y por supuesto interpretar sobre la base de alguna teoría, que es el fundamento teórico de lo que tú estás queriendo mirar, digamos, ¿no? Ya. Bien. Sí, recuerden, la teoría fundamentada, que eso lo vimos en la sesión anterior, en la segunda, de atrás, de aquí para atrás, la antepenúltima clase. Recuerden que la teoría fundamentada, y específicamente el método comparativo constante, nos permite analizar fenómenos, como bien dice Andrea. Permite analizar fenómenos, pero principalmente narrativas o discursos, pero también lo podríamos usar para observación. Y entonces, el ejemplo que estás planteando, Andrea, está bien, porque perfectamente podemos observar lo que acontece en un contexto determinado, describirlo, y ya posteriormente se analizará. Se analizará en base a la teoría que hemos escogido como referencia. Es viable lo que planteas. ¿Nos serviría la entrevista para un método comparativo constante? Ah, claro, bueno, respecto a lo que estás diciendo, claro, pues si la idea es la teoría fundamental, entendía como la interpretación que la persona tiene de mundo, ¿no? O del objeto que uno quiere estudiar, yo haría una entrevista abierta, digamos, ¿no? Como para poder, no sé si el análisis, no sé dónde cae el análisis del discurso en las técnicas, ¿no? Como porque no cacho tanto de eso, pero esa sería la mejor forma de dejar que la persona en el fondo hablara respecto de lo que piensa o percibe respecto de una X realidad. ¿Mm? Claro, el análisis de discurso cae dentro de la teoría fundamental. En el fondo, el análisis de discurso es parte, es una forma más de teoría fundamental. Lo que pasa es que en educación vale más hablar de método comparativo constante que de análisis de discurso. El análisis de discurso es más del ámbito de la etnografía, como concepto. Como concepto, que la etnografía va de manera complementaria, la observación con el discurso.
no necesariamente con la entrevista, puede ser perfectamente una conversación o una entrevista pregunta abierta, dicha directamente. Pero en el método comparativo constante también podemos establecer esa mezcla, pero el foco no está en la persona. Recuerden que esa es la diferencia entre la etnografía y el método y la teoría fundamental. Que en la etnografía el foco está en la persona. Entonces el análisis del curso es para comprender lo que dice esa persona. Y la observación también, para entender cómo se desenvuelve esa persona culturalmente en el entorno, o cómo se desenvuelve esa persona en el entorno cultural, mejor dicho. En cambio, la teoría fundamentada utiliza las narrativas o los discursos para comprender el fenómeno de estudio. Y observa, y también la observación es parte del fenómeno. O sea, no es que dé lo mismo la persona. La persona es tremendamente importante, pero el foco no está en comprenderla a ella, sino que el foco está en lo que hace, para poder construir una teoría, por eso se llama teoría fundamental, poder construir una teoría que se fundamente en sus acciones. Es ahí la gran diferencia entre la teoría fundamentada y la etnografía. Que en la primera queremos conocer al ser humano, en la segunda queremos comprender qué hace específicamente el ser humano. Y ahí hay una diferencia importante. Entonces, la entrevista la podemos aplicar en cualquiera de los dos ámbitos, teoría fundamentada y etnografía. La pauta observación o una observación también se puede aplicar en cualquiera de los dos mundos, pero el que cambia es el foco. ¿Dudas, preguntas, comentarios, chiste que tenga al respecto? Profe, perdón, es que se fue el audio recién. No sé si fue a mí nomás o a todos, pero a mí se me fue el audio como el último minuto. O el Sí, se último. fue el audio. Sí, sí, acá me dijo que tenía internet inestable. Repito, entonces, ¿hasta dónde llegamos? Para no Al repetir final, todo. entre medio, justo se cortó entre medio de Ya, las diferencias de ya, las teorías. ya sé de dónde. La entrevista, la observación o las narrativas nos pueden servir ya sea para la etnografía o la teoría fundamentada. La diferencia está en lo que les explicaba recién, que la etnografía se centra en lo que hace en el ser humano en sí, en las percepciones, en lo que pasa por la cabeza, en las representaciones mentales que hace, o en las ideas, en las ideologías, como que en eso pone el foco la etnografía, mientras que la teoría fundamentada se mete más con temas del hacer, del cómo se aprende a tocar guitarra, cómo se aprende la lectoescritura, cómo se entiende la crisis medioambiental desde el punto de vista de la educación musical. Esas son las diferencias. En este último ejemplo, la crisis medioambiental desde la educación musical. Ese es un tema de teoría fundamentada. ¿Y cómo lo llevamos a la etnografía? Cómo la escuela de San Vicente implementa un programa para atender la crisis ambiental. Entonces, en ese caso, solamente nos va a preocupar la escuela San Vicente. Pero si lo vemos desde un punto de vista general, ya sería teoría fundamental. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿Sabes que a mí no me queda tan claro como la bajada que haces, como la diferencia del hacer? Entiendo la etnografía en términos de que a uno le importa, ¿no? Como la representación psíquica que el sujeto tiene del fenómeno, ¿no es cierto? Y cómo lo narra, cómo lo vive, cómo lo percibe, cómo lo siente, su ideología, etcétera. Eso me queda claro. Pero no me queda tan claro como la diferencia hacia la teoría fundamental en términos de entender un fenómeno a través del hacer. Esa frase no me queda clara. Sí, la etnografía es muy particular. Tú, todo lo que describes e interpretas lo haces respetando la particularidad. En cambio, la teoría fundamentada, si bien no te permite generalizar, tú hablas desde un punto de vista más general. No, porque no te encierras en esa particularidad que
que es parte de las personas a las que recogen los datos, sino que tratas de ver los fenómenos desde un punto de vista desde más arriba, desde un punto de vista más panorámico. Es allí la diferencia que te podría señalar. Que una es más panorámica para analizar el fenómeno, o el hacer, si básicamente las dos ven el hacer. Pero una lo ve desde arriba, desde un punto de vista más panorámico, que es la teoría fundamentada, y por lo tanto no indaga tanto en cuestiones, a ver, sí indaga en cuestiones emocionales, sí indaga en cuestiones afectivas, sí perfectamente lo puede hacer, pero para comprender una situación un poquito más transversal que lo que sería la etnografía. Porque la etnografía simplemente te busca describir o sacar una foto a un contexto. En cambio, la teoría fundamentada no quiere necesariamente sacarte una foto, sino que quiere construir una teoría en base a la evidencia que está recopilando. Y que esa teoría sea replicable en otro sitio. Es ahí la diferencia. No sé si se queda más claro ahora. A ver, estoy pensando, te doy un ejemplo para ver si entiendo. O sea, un trabajo etnográfico, por ejemplo, sería poder observar y entender la importancia que una comunidad X le da a la enseñanza de la música para sus niños, por ejemplo, ¿no? ¿Mm? Como ya, vamos a suponer, no sé, en el sur la cultura mapuche, ponte tú, ¿no? Como las comunidades entienden la importancia del aprendizaje de la música de sus propias raíces para los niños. ¿Mm? Y si yo hiciera teoría fundamentada, diría cuál es cómo es que la música de los pueblos originarios, y en ese sentido entonces estoy hablando de Aymara, de Mapuche, en fin, de todas las minorías étnicas, eh, cómo hacen para transmitir el tema musical a sus niños, por ejemplo. Porque ahí no estaría en un caso particular, sino que estaría tratando como de observar un fenómeno más general. ¿Es Es una, eso? es una manera de verlo. Tomemos el primer ejemplo. El primer ejemplo que diste de una buena práctica en una escuela en torno a la música mapuche. Ya. El ejemplo que tú diste es etnográfico, porque es describir esa buena práctica. Claro, ¿Bien? Pero la teoría sí. fundamentada, el paso más allá que iría, es que busca que esa buena práctica sea replicable en otros contextos. Que se pueda aplicar lo mismo que hace esa comunidad en otra escuela, o en otras escuelas similares. Es ahí la diferencia, que la etnografía solamente llega hasta la descripción y a la interpretación de Ah, los perfecto, datos. y ahora entiendo. O sea, yo podría, si es que te entiendo bien, yo podría entonces, en ese mismo ejemplo, supongamos que estamos en, no sé, una escuela que yo conozco mapuche en Tirúa, ponte tú. Si yo lo hiciera en términos etnográficos, haría todo ese análisis, ¿no? De la ideología, de lo que sienten, lo que piensan, la importancia de la música para los niños y la comunidad mapuche, ¿Mm? bla, y luego, en ese mismo lugar yo podría hacer la investigación desde la teoría fundamentada, lo que tendría que poder llegar, arribar, digamos, a describir cómo es que se hace esa enseñanza de la música en ese lugar para poder replicarla, por ejemplo, en otra escuela, en otro lugar, en otro contexto, ¿sí? Exacto, exacto, Ya, porque básicamente lo que es la etnografía solamente llega a la descripción y a la interpretación. sí, eso te Pero entendí. la teoría fundamentada además construye una nueva teoría. Por eso es Ajá, que se llama teoría emergente. Construye una ya, nueva perfecto. teoría que a ti no te importa validarla. A ti no te importa demostrar que es verdadera. Tú simplemente la escribes y la planteas. Y ya otra persona, si le llama la atención, la probará. Probará si es verdadera o falsa. ¿Bien? Esa es la gran Sí. diferencia. Esa es la característica de la teoría fundamental. Entonces, en términos estrictos, en términos operacionales, a grosso modo, podríamos entender que son muy similares las dos, pero no necesariamente porque no persiguen los mismos objetivos. La etnografía, por eso la etnomusicología busca revalorar ciertos patrimonios sonoro-musicales de distintas culturas. Y esa redignificación es documentar lo que pasa, lo que sucede.
pero llega hasta ahí. Documentar lo que acontece. En cambio, la teoría fundamentada sería la replicación de cómo lo que acontece en esa comunidad se puede incorporar en esta otra comunidad. Por eso son distintas, porque persiguen objetivos distintos. ¿Bien? ¿Dudas, preguntas, comentarios? Ya. Entonces, seguimos. Como les explico en el video, las entrevistas tienen que ser breves. La idea es que el tiempo se vaya en que la persona habla, no en que usted, como entrevistadora o entrevistador, habla. Entonces sus intervenciones tienen que ser breves, las entrevistas tienen que ser con pocas preguntas, mientras menos preguntas es mejor. Y esto, los etnógrafos son muy buenos haciendo entrevistas, o los etnomusicólogos, y por lo general, hasta donde yo tengo entendido, por gente cercana, pueden estar con 3 preguntas hablando horas sobre esas 3 preguntas. Las personas ligadas a la filología, que eso tiene que ver con la lengua, también pueden estar horas, y estoy diciendo 3, 4 horas, sobre la base de 3 a 4 preguntas. Esas son muy buenas entrevistas. En educación no se dispone de esa cantidad de tiempo. Es muy difícil que podamos tener una entrevista de horas, porque por lo general el profesorado no tiene tiempo. El profesorado anda corriendo de un sitio a otro. Entonces hay que ser versátil y pragmática a la hora de diseñar una entrevista. Que hay que poner las entrevistas, las preguntas de la entrevista de una manera amplia, pero que no invite a irse por las ramas, que no lleve a irse por los rodeos. Las preguntas tampoco pueden parecer pruebas de conocimiento. En una entrevista no es bien visto si usted pregunta, ¿cómo me definiría una partitura? ¿O qué es el pulso? Que son preguntas ya de conocimiento. No es bueno agregar ese tipo de preguntas. Hay que, hay que apelar más que nada a preguntas que las personas se sientan también ávidas o abiertas a responder. Tienen que ser preguntas gentiles, tienen que ser preguntas planteadas en positivo, que eso también es importante. Redactar las preguntas siempre en positivo o de manera optimista. Ya después si las personas plantean un discurso negativo, pesimista, bien, esa es la libertad de ellas y usted pues perfectamente puede saber a priori que la respuesta no va a ser muy favorable, pero de todas maneras la pregunta se tiene que redactar de manera positiva, porque así no hay problemas de interpretación. Por eso se plantea siempre todo en positivo. Y como les decía, preguntas breves, no interrumpir a las personas que entrevista, eso no se hace nunca, jamás interrumpir. Si la persona contesta algo que a usted no le cae bien, o no le gusta, o no está de acuerdo, se la aguanta. No es un momento para interpelar o para contrapreguntar de manera, o encarando. No se hace eso jamás en una entrevista, porque de alguna u otra manera puede llevar a resultados sesgados. Si usted encara a alguien que está entrevistando y esa persona se siente incómoda, lo más probable es que se retire la entrevista o comience a dar respuestas para quedar bien, de buena crianza. Y de esa manera la entrevista se echa a perder. Entonces, por eso, usted sus juicios se los guarda y deja simplemente que la persona se explaye. Y ya luego usted en su momento tendrá que valorar, una vez que hace la transcripción de la entrevista.
Lo mismo con la pauta, lo mismo con las observaciones. Sobre todo si es la observación no participante, no se puede intervenir. Si usted decide que puede aplicar observación no participante en una clase y el estudiantado se está portando realmente mal y usted siente que podría tomar el control, se lo aguanta. Porque usted no está allí para eso. Y está bien la solidaridad y todo aquello, pero que pues, justamente usted está recopilando datos de cómo se desenvuelven las distintas personas en el grupo social. Entonces, por eso tampoco puede intervenir, porque si lo hace, podría afectar su observación no participante. Y bueno, las narrativas es distinto, porque las narrativas las personas tienen libertad para escribir. Así que es más difícil intervenir en aquello. Lo importante ahí es que hay que respetar los niveles o la edad de las personas. Si estoy pidiendo narrativas a niños, y esos niños, supongamos primero básico, no me van a escribir una carta. Con suerte me van a escribir una oración. Entonces, a lo mejor pensemos en un dibujo, que eso también sería una narrativa. Bien, son distintas ideas que van apareciendo, pero son técnicas cualitativas. El análisis de partitura también entraría dentro de lo cualitativo. Bien, dudas, preguntas, porque ya nos quedan 4 minutos más o menos. Bien, la próxima, bueno, les voy a enviar la clase grabada, ¿no?, en un correo como siempre, como todos los viernes, y no les voy a enviar un video ahora, les voy a enviar una guía que va a explicar los procesos de categorización y codificación que ha aparecido en las clases anteriores, que aparecía en la teoría fundamentada y en la etnografía, y que apareció también en lo que tiene que ver con las técnicas de recolección de datos. Bien, así que esa guía es cortita, son 2 páginas, léala para que la próxima sesión podamos discutir dichos procesos de categorización y codificación, que no son muy simples de entender. Por eso le pido por favor que lo lea sí o sí para la próxima sesión, porque yo creo que ahí sí van a haber muchas preguntas. Y justamente con esos procesos, por favor, olvídese la timidez y ya haga las preguntas si las tiene. Porque esos procesos de categorización y codificación difíciles no son, pero no siempre son fáciles de digerir al principio, porque hay mucho tecnicismo. Así que por favor le invito a la próxima sesión llegar con esa guía ya leída, y leída fresquita, trate de no leerla por ejemplo, si la envío hoy y la quiere leer hoy, perfecto, pero trate de leerla el viernes en la mañana o el jueves por la tarde-noche, para que llegue acá a la sesión con el contenido fresquito. Y así pueda hacer las preguntas, que el análisis de datos es como es la parte más importante del estudio. Porque si no hacemos un buen análisis de datos, no vamos a hacer hallazgos que valgan la pena, no vamos a alcanzar esos hallazgos que nos interesan. Por eso es importante entender esos procesos de categorización y codificación que son transversales básicamente a toda la investigación cualitativa. Bien, dudas, preguntas, antes de cerrar. Bien, entonces, la próxima sesión, bueno, me avisan si se ponen a qué acuerdan, si se posterga la fecha de entrega, que está en inicio, está calendarizada para el 5 de noviembre. Me avisan qué deciden al respecto y nos veremos en la próxima sesión, pues ya sea el 30 o el 30 o el 6 de noviembre. Profe, en caso de que llegase a ser el receso efectivo, van a mandar un correo Sí, por si acaso. No, sí, si era por si acaso nomás, sí, para que estuvieran al tanto. no, gracias. No, pero asumo que no es responsabilidad de usted avisarme, no, se me tiene que avisar que fue a tu. Alguna vez pasó, por eso lo digo. Ah, ya. No, pero a mí Mario me manda WhatsApp, pero por todo, así que
No, no creo que me diga que se olvide de mí. Bien, entonces lo dejamos hasta aquí. Tengan una buena semana. Si tienen receso, aprovechen el receso, descansen, desconéctense, traten de no prender el computador, que hace bien eso. Y nada, cuídense mucho y, y nos vemos la próxima sesión. Ya, profe. Gracias, Muchas Rolando. gracias. Que estés estén bien. bien. Igualmente, Cuídate. que tenga buena semana. Chao, Chao, profe. Chao, profe, Si gracias. Si van a votar, cuídense, profe, porfa. gracias. Sí, para todos igual. No si van a votar, vayan a votar. Y Eso, cuídense. vayan a Sí, votar hay que y ir. cuídense, porfa. Adiós. Chao. Chao, chao. Chao.